y universidad, ideología y valores cristianos. La esencia de la verdad se encuentra en su resistencia a ser ignorada. Charles Peirce. En principio, quiero agradecer al Consejo de Rectoría la posibilidad de compartir con colegas e invitados una reflexión sobre las características de nuestra época, sobre el estado de cultura del que todos, queramos o no, nos nutrimos. Mi presentación consta de 3 partes significativas. Por un lado, la que está contenida en los 4 puntos del título, y por otro lado, la necesidad de expresar un parecer ante el punto de inflexión en que nos encontramos como sociedad. Usamos la expresión punto de inflexión en sentido matemático, es decir, punto en que una función continua cambia de cóncava a convexa o a la inversa, pero que en ese punto no es ni una ni la otra. Por último, una conclusión con la esperanza de que abra las intervenciones, sean preguntas o comentarios. La primera parte, entonces, reúne 4 cuestiones que como universitarios no podemos dejar de afrontar. Cultura, universidad en el correlato verdad-ciencia, ideología y moral cristiana. Se trata de un entramado de nociones que me propongo considerar en el contexto de estos 20 años del siglo XXI, teniendo en cuenta una palabra que, con cierto poder de fascinación, se ha instalado de manera acuciante desde hace pocos meses, pandemia, y cuyas consecuencias culturales, políticas y económicas recién están siendo auscultadas. Empezamos por la cuestión de la cultura. De la multitud de aproximaciones que busca presentar el fenómeno de la cultura, he seleccionado una que nos permite luego leerla en conexión con otra noción, universidad, ya que ambas realidades se alimentan mutuamente. La definición que he elegido dice, cito, cultura es la labor de una inteligencia ayudando a una cosa a alcanzar su perfección en la línea de su naturaleza. Este concepto de cultura abarca una triple dimensión, la humanística, la sociohistórica y la técnica, es decir, todo aquello que el hombre con que el hombre afina sus cualidades espirituales y corporales. Procura comprender y ordenar el orbe terrestre con su conocimiento y su trabajo, y hace más humano el entorno y la propia vida, tanto familiar como civil. De este modo, la persona comunica sus experiencias espirituales y sus búsquedas de todo orden. Esto significa tanto que somos el sujeto primordial de cultura, porque a mayor indigencia o potencialidad, como enseña la escolástica, hay mayor perfección adquisitiva. Somos, en efecto, el máximo sujeto de cultura porque nuestra profunda condición careciente nos pone en tensión permanente hacia un bien infinito. Somos un conjunto de potencias y el cultivo, es decir, la cultura, es el modo de ayudar a la naturaleza que alcance su perfección, es decir, acabamiento, plenitud, ese ser que se colma de lo que puede poseer y no posee todavía. Por ello, podemos afirmar de nosotros mismos que somos criaturas complejas en las que confluyen todos los órdenes del universo. Nos referimos ahora a la universidad. En latín medieval, la palabra universitas nombraba a toda corporación considerada esta en su sentido colectivo, cuyo testimonio encontramos tempranamente en el digesto de Justiniano. Nos ubica en el año 533, cuando se la empleó para designar a la institución de enseñanza que nacía en el seno de la Iglesia. Pareció necesario acotar este significado demasiado amplio con 2 genitivos,
magistrorum et scholarium. El uso del caso genitivo comprende, por un lado, posesión. La universidad es propia de maestros y de alumnos. Y por otro, especifica una parte del todo, es decir, que del encuentro y trabajo conjunto de maestros y alumnos se manifiesta la especificidad de esta primera versión de universidad. O con palabras de Alfonso el Sabio en las 7 partidas. Ayuntamiento de maestros et de escolares, que es fecho en algún lugar con voluntad et con entendimiento de aprender saberes. Curiosamente, en las partidas, la denominación más común de lo que nosotros llamamos universidad es studium generale. ¿Qué significado tiene la noción de cultura en la universidad? Nuestra situación cultural nos invita a evitar en nuestras clases todo lo anecdótico, todo lo que nuestros alumnos pueden saber por sí mismos. ¿Y qué nos queda? La interpretación, según creo, de libros en principio, pero no únicamente, pues el objeto más vasto de interpretación se llama mundo. Mi mundo, cuanto el mundo natural y cultural. La metáfora de la lectura es muy sugestiva. Leer el mundo que nos rodea, los rostros de quienes nos hablan o permanecen en silencio. Quienes no leen se pierden la riqueza del mundo y privan a los demás de su propia riqueza. ¿A quién en la universidad le corresponde esta tarea? No debería haber una unidad académica especializada en ello. Primero, porque es una tarea institucional y segundo, porque cada unidad académica lee desde el saber que le es propio. La economía, la ingeniería, la medicina, el derecho, la pedagogía, las ciencias de la información, la gastronomía, la filosofía. El arte de la lectura está en cada docente que lo hace vivo en cuanto saber. María Zambrano decía que una universidad debe ser enseñanza metódica y regular, investigación o ayuda a la investigación, y algo más, una irradiación que llegue en principio a todos, que contribuya a crear un ambiente más alto, más exigente. Fin de la cita. Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto a nosotros? Creo que nos habla del uso de la razón y de aquello que es verdad. Únicamente una desconfianza acerca de los alcances y el uso de la razón puede llevarnos a pensar en términos de antinomia la libertad y la verdad. Por ello, recuerdo nuevamente a Peirce, la esencia de la verdad se encuentra en su resistencia a ser ignorada. Este tema se ha vuelto para nosotros una cuestión máximamente enredada y que está en el corazón de la cultura de nuestra época. Convivimos con un escepticismo de los valores y un fundamentalismo cientificista que proclama que debemos hacer todo lo que podemos hacer, que debemos hacer todo lo que podemos hacer. Se trata de una amalgama de ingenuidad. Todo fundamentalismo, por peligroso que resulte, es fatalmente ingenuo, y del escepticismo que cantó el poeta Campoamor. Nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. La ciencia, con mayúscula, no surge nada más de la experimentación y de la recolección de datos, sino de la interpretación de aquellos datos y de aquellas experiencias, pues el progreso se sostiene en nuevas interpretaciones que empujen los límites de nuestra comprensión. Tanto los saberes de la naturaleza como los saberes acerca del ser humano progresan a partir de la intrínseca verdad de una interpretación y de su capacidad de persuasión.
El progreso científico estriba en el hallazgo de interpretaciones nuevas que amplíen nuestra comprensión y depende esencialmente de la intrínseca verdad de tal interpretación y por tanto de su capacidad de persuadir a la humana razón, es decir, de crear consenso en la comunidad académica. La verdad buscada es la verdad objetiva. Me detengo en este adjetivo porque sobre él se ha generado cierta confusión. La verdad es el fin de cuantos dedican su vida a saber, a generar conocimientos y a transmitirlos. Buscamos cercar y circunscribir el misterio que rodea la vida en todos sus niveles. Este es el deseo de verdad que anima nuestras vidas. Como escribió Leonardo Polo, la verdad encarga la tarea al pensar, es decir, la inteligencia se pone en marcha para ver si puede articular un discurso que esté de acuerdo con la verdad más hondamente alcanzada. Esto nos lleva a distinguir entre la verdad con mayúscula, el norte de una universidad como ama ser la nuestra, y las verdades que descubrimos y las teorías que forjamos. A estas últimas aplicamos el refrán que nos legó el autor latino Aulo Gelio: Veritas filia temporis. La verdad es hija del tiempo, es hija de su tiempo. Cada momento de progreso que hemos alcanzado diligentemente entraña además una gran responsabilidad como académicos. Las verdades que vienen dependen de nuestra actividad libre y responsable, de nuestro compromiso con el desarrollo de la verdad. Los discípulos de Bernardo de Chartres, allá por el siglo XII, le atribuyen la frase que sintetiza nuestro pensamiento: Nos esse quasi nanos gigantium incidentes. Nosotros somos como enanos subidos a espaldas de gigantes. Gracias a los esfuerzos de nuestros predecesores, podemos ver más lejos y más nítido que ellos. Y lo mismo debemos esperar de quienes nos sucedan. Hasta aquí hemos presentado lo que atañe a toda universidad en cuanto universidad. Nosotros, además de hacer propias estas características, le sumamos una exigencia nueva de universalidad, su inspiración cristiana y los valores inspirados en la expresión. Esto significa, en principio, una responsabilidad muy concreta de consagrarnos a la causa de la verdad, pues resulta al mismo tiempo el modo de servir a la dignidad del hombre y a la labor de la Iglesia. En este sentido específico, no hay más que una cultura, la cultura de y para la persona. Gracias al ensanchamiento del patrimonio humanístico y científico, que genera la tarea de explorar los misterios del hombre y del mundo a la luz de la revelación, según aquella magnífica exhortación de San Agustín: entiende para creer, cree para entender, la cual, si bien estuvo referida concretamente a la comprensión de la palabra de Dios, resulta una brújula para coordinar la búsqueda desinteresada de la verdad, en la relación específica entre razón y cultura. Estamos llamados, sin más, a explorar con audacia las riquezas de la revelación, de la cultura, de la naturaleza. La dinámica es permanente, pues el progreso de la ciencia y de la tecnología impone la tarea de la búsqueda de significado al crecimiento industrial y económico que aquellas generan, tratando de garantizar su mejor empleo y distribución para la sociedad. Con palabras de San Juan Pablo II, cito: está en juego el significado de la investigación científica y de la tecnología, de la convivencia social, de la cultura, pero más profundamente todavía,
está en juego el significado mismo del hombre. Fin de la cita. Una universidad de inspiración cristiana constituye un ámbito donde los estudiosos examinan a fondo la realidad con los métodos propios de la disciplina, enriqueciendo así el saber humano. Sabemos que cada disciplina se estudia de manera sistemática, estableciendo luego un diálogo con otras disciplinas, con el fin de enriquecerse mutuamente. Estamos llamados a expresar la confianza en el valor intrínseco de la ciencia y de la investigación para el diálogo con la verdad revelada. Ello aporta una preciosa ayuda a todos los saberes en su búsqueda de significado, no solo ayudando a examinar el modo en que sus descubrimientos influyen sobre el hombre y sobre la sociedad, sino en lo fundamental, dando una orientación que no se encuentra necesariamente explícita en sus metodologías. Esto redimensiona las relaciones entre enseñanza e investigación, pues parece conveniente que las exigencias de la investigación confluyan sobre la enseñanza. De aquí surge todo un programa de pedagogía universitaria. Para explicarme parto de un libro que eso fue un éxito de librería, me refiero a Ken Bain, lo que hacen los mejores profesores de la universidad. La traducción española es del 2009. Si bien este libro responde a una larga experiencia en el ámbito académico sajón, podemos asumir sus conclusiones centrales. Los mejores profesores son aquellos que realmente están interesados en que sus alumnos aprendan y para ello están dispuestos a cambiar sus métodos y actitudes tantas veces como sea necesario. Cito: buscamos personas que sí puedan conseguir peras de lo que otros consideran que son olmos. Personas que ayudan a sus estudiantes a llegar más lejos de lo que los demás esperan. Platón en el Teéteto, Plutarco en el Ars Audiendi, San Agustín en De Magistro, ellos y tantos otros advierten que educar no es llenar un recipiente vacío, sino más bien encender un fuego. De este libro también surge que la cordialidad es un elemento central de la calidad de la vida académica, y ésta se expresa no solo en el trato que todos sabemos que debemos tener con nuestros alumnos, sino también en la colaboración afectuosa de unos profesores con otros, en el trabajo en equipo, en el aprendizaje cooperativo y en tantos otros aspectos que hacen tan amable la vida universitaria. Este modo de trabajar no implica uniformidad, sino que implica libertad y la decisión de ser plurales. O con palabras del Papa Francisco cuando visitó la Università Roma III en febrero de 2017. Cito: la universidad es el lugar donde se aprende a dialogar, porque dialogar es lo propio de la universidad. Una universidad donde se va a clase, se escucha al profesor y luego se vuelve a casa, esto no es una universidad. En la universidad deben desarrollarse una artesanía del diálogo. Fin de la cita. Las palabras del Papa Francisco, coloquiales, pero de inequívoca tradición académica, resultan para mí un eco de estas maravillosas palabras de John Henry Newman en su famoso libro La idea de universidad. Ellas expresan que el crecimiento personal enraiza en la comunidad, espacio donde se intercambian bienes espirituales entre estudiantes y profesores. Para Newman, durante el transcurso de los años universitarios, resulta esencial el trato afectuoso e inteligente de profesores y alumnos, la conversación cordial y la convivencia libre entre los estudiantes, de forma que puedan aprender unos de otros
y se ensanchen así su mente y su corazón en favor de la humanidad. Trato ahora el punto ideología. Ideología es un concepto que sobrelleva una compleja historia semántica. Desde Destruct de Tracy es un equivalente a ciencia de las ideas, pasando a mistificación de la realidad en Marx, o criterio para distinguir la ciencia de su falsificación, según el neopositivismo. En este contexto podemos determinar provisoriamente la noción de ideología como un criterio que permite diferenciar ciencia de su falsificación, que aquí significa muy concretamente exclusión de contenido empírico. No tenemos en consideración el uso del término en sentido no estricto y muy difundido, que hace de ideología sinónimo de cosmovisión, o más difusamente aún, de ideario, en cualquiera de sus orientaciones. Stricto sensu, y con palabras del Papa Francisco, el cristianismo no es una ideología, sino creer que Jesús ha resucitado. Ya en el documento de Puebla, los obispos latinoamericanos manifestaron que ni el Evangelio ni la doctrina social que de él proviene son ideología. Por el contrario, resulta para esta una poderosa fuente de cuestionamientos de sus límites y ambigüedades. La originalidad siempre nueva del mensaje evangélico debe ser permanentemente clarificada y defendida contra los intentos de ideologización. En este mismo sentido, Juan Pablo II expresó, cito, la fe cristiana se sitúa por encima y a veces en oposición a las ideologías en la medida en que reconoce a Dios, trascendente y creador, que interpela a través de todos los niveles de lo creado al hombre como libertad responsable. Así, la doctrina social de la Iglesia considera que toda ideología puramente intramundana del progreso es contraria a la verdad integral de la persona y al designio de Dios sobre la historia. Debido a lo anterior, se prefiere hablar de humanismo integral y solidario, en vez de ideología, en cuanto búsqueda de conciencia moral que oriente el medio de las condiciones impuestas por la técnica o por la economía. Pandemia y universidad, o segundo momento de nuestra reflexión. En un pensamiento de esta naturaleza sobre los valores de la universidad, no podemos pasar por alto la contingencia de salud que está poniendo en jaque lo que tenemos como modo de vida. Como todo tránsito existencial del ser humano, nos está dejando huellas, así como las arrugas de nuestros rostros son la marca del tiempo de la vida. Me parece importante notar que la palabra pandemia proviene del griego y está compuesta por pan, todo, y demos, pueblo, comunidad. Es decir, algo que afecta al conjunto o totalidad de un pueblo o comarca. Otras voces se pronuncian en estos días en este registro. Así, endemia, de en, que tiene idea de intensidad, y demos, pueblo, con el significado de una enfermedad que se ensaña con una región en especial. La palabra epidemia me afecta personalmente junto a varios más de nuestra universidad, pues significa instalación de una persona en calidad de extranjero, si bien nunca me he sentido tal, y también, y luego, instalación de una enfermedad en una comarca. Tenemos sensaciones contradictorias cuando pensamos en esta situación. Por un lado, la extrema fragilidad de aquello que se presentaba como un bien insustituible, la hiperglobalización, la columna vertebral de lo que llamamos mundo de los negocios, de la movilidad, de una eficiencia tantas veces abstracta. Va perdiendo vigor y haciendo evidente que la fortaleza total de un sistema depende de la vulnerabilidad
de su aspecto más frágil, pues toda la resiliencia posible de una sociedad está en cada persona concreta. ¿Cuál es o será el nuevo punto de equilibrio? Pensemos en un escenario esperanzador. Supone que la hiperglobalización entra en crisis, pero el acento no está puesto en la desorganización, sino en la capacidad de construir un estado más o menos sólido de interdependencia, ordenando a proteger el núcleo más importante y el más débil al mismo tiempo, la persona concreta, con su deseo de felicidad y de futuro. Todo esto implica un reordenamiento desde las raíces de las estructuras políticas y económicas y una renovación conceptual de la dirigencia de nuestros países para que esté en condiciones morales e intelectuales de pergeñar políticas progresistas, inclusivas, solidarias o simplemente en capacidad de construir sociedades más sólidas. Se podría invalidar este escenario y proponer otros igualmente posibles. Sin embargo, la institución universitaria no debe ceder protagonismo en esta hora, y menos aún nosotros, la Universidad Panamericana, herederos jóvenes de una larga tradición. Con palabras del sociólogo norteamericano Robert Bellah, las comunidades se construyen y se consolidan con los hábitos del corazón, aquellos que permiten colocarnos más allá del aislamiento a que conduce el egoísmo y así alcanzar un compromiso personal con el otro, eso que en filosofía llamamos intersubjetividad. Independientemente del escenario social, político y económico del futuro inmediato, es una vez más momento para el ideario arraigado en el humanismo cristiano de la Universidad Panamericana. Desde que con Ethel, mi esposa, nos incorporamos a la Universidad Panamericana, hubo algo de ella que se nos hizo evidente ante nuestros ojos. Su capacidad de construir, de estar construyendo segundo a segundo una comunidad, es decir, lo individual puesto al servicio del bien común. Esta es en el fondo una pedagogía en el sentido óptimo del término, pues no se trata más que de redención. Como dijimos más arriba, ninguno de los saberes de la universidad es ajeno a esta tarea y ninguno, por lo tanto, es prescindible. Construir día a día el magisterio en la serenidad del saber y de su transmisión parecen las coordenadas decisivas de nuestra existencia común. Entro ya en la conclusión. Si volvemos sobre los puntos en común acerca de universidad, cultura, ideología y valores cristianos, podemos considerar que si hay una verdad primaria presente en la inteligencia humana y si ella fundamenta la veracidad de los juicios de la razón, esto significa que el hombre ha sido creado con la verdad y para la verdad. Con la verdad indica una participación inicial. Yo soy por la verdad. Yo soy en razón de la verdad. Y el para significa la finalidad de buscar la verdad, la temporalidad del pensamiento, y concluir en ella, en la vida eterna del pensamiento. La verdad guía el pensamiento y al hacer que la alie logra que se encuentre a sí misma salvada. Es un itinerario filosófico cuya meta final y solución es religiosa. Por último, esta vez es en serio, con palabras del Papa Francisco pronunciadas ya en días de inquietud. Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo es que nadie se salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven ante una presencia
casi imperceptible que manifiesta la finalidad de la que estamos hechos. La Pascua nos convoca e invita a hacer memoria de esa otra presencia discreta y respetuosa, generosa y reconciliadora, capaz de no romper la caña quebrada ni apagar la mecha que arde débilmente para hacer latir la vida nueva que nos quiere regalar a todos. Muchísimas gracias a todos.